Volvemos a Metrópolis. La clave me escucha. 12:31 de la tarde, 29 grados en Santiago de Chile, la capital de la República. Y comenzamos este segundo bloque de Metrópolis en el 92.9 con esta música que nos indica que ya tenemos un contacto telefónico con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín. ¿Cómo le va, Fuad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe. Gusto saludarlo. No, el gusto es nuestro. Lo primero que quiero saber es qué va a hacer hoy en la noche. ¿Qué acostumbra hacer Fuad Chahín para la noche de Navidad? Mira, costumbre familiar, pavo, que prepara siempre mi mamá, y justo viene mi mamá del sur hoy día, va a pasar Navidad con nosotros, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, viene mi papá también, y hay una ensalada típica palestina que es de tomate, pepino y una salsa de tajine, que era rica, fresquita. Muy fresquita, que siempre se come para Navidad porque era la costumbre desde la época en que estaba vivo mi abuelo paterno, porque él nació un 25 de diciembre en Belén. Entonces la Navidad emblemático. Era como la gran fiesta de celebración. Yo no alcancé a conocer a mi abuelo, pero mi padre mantuvo esa tradición de su familia de que la Navidad era realmente el momento de encuentro de la familia. Pero espérese, que no es cualquier cosa nacer el 25 de diciembre en Belén. Me imagino que tiene que haber sido parte de las conversaciones permanentes de esa familia, ¿no? Bueno, por supuesto, yo creo que... Y nació además, su casa está a una cuadra y media de la iglesia de la Natividad. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, realmente es muy emocionante. Por lo tanto, para nosotros la Navidad es una fiesta de mucho encuentro de la familia, de conversación, de reflexión, de recuerdo también de los que ya no están, por cierto. Así que tiene es una fiesta bien particular, que es lejos la más importante en nuestra familia en la Navidad. ¿Cuántos hijos tiene usted, Fuad? Tengo 2 hijos. 2 hijos, y si todos los llamó y le dijo: hijos, este ha sido un fin de año complejo, no esperen muchas cosas para esta Navidad, y ese tipo de cosas que están diciendo todos los padres en todas las casas de Chile? Son bien chiquititos, tengo una de 3 años y la otra de 10 meses. El de 10 meses. La de 3 años tiene harta conciencia. Siempre me dice: papá, ¿qué está pasando en Chile? Fuad, sí. Fuad, ¿y su abuelo era de religión católica ortodoxa? Era ortodoxo, católico ortodoxo. No era católico apostólico romano, sino católico ortodoxo. Así es. Pero la celebración es bastante parecida finalmente. Así es, muy parecida, sí. Acuérdense, el Concilio de Trento, ahí se dividieron, ¿no es cierto? Y más bien las diferencias, por así decirlo, doctrinales, teológicas, no son prácticamente ninguna. La diferencia es que para uno el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno en 3, el otro 3 en 1, y hay algunas diferencias de rito nada más. A mí me gusta mucho el rito ortodoxo, y lo que me gusta también es que los sacerdotes se pueden casar. Hay una diferencia importante ahí. Así que es muy muy importante, y es más, digamos, se aconseja, se promueve de que tengan familia, que se casen. Así que eso creo que hace que sea una iglesia que en los ritos es muy antigua, pero en esta práctica es más moderna, está más acorde a los tiempos. Está más sana, diríamos algunos. Fuad, lo último del terreno íntimo, ya que usted es católico, ya que usted le da una importancia tan grande a la Navidad, ¿ha pensado a quién llamaría por teléfono? ¿Alguien con que esté peleado, así como para decirle: bueno, ¿sabéis qué? Hoy al menos le pongamos armas, por decirlo de algún modo? ¿A quién le gustaría llamar? Mire, yo no, con nadie estoy así peleado en esos términos, como para sentirme, por así decirlo, enemigo. ¿Ya? Yo creo que entre todos debiéramos hacer un llamado a que como país ya seamos capaces de ver el verdadero sentido de la Navidad, ¿no es cierto? Este mensaje de humildad de Jesús que nació en un pesebre, y que tengamos la humildad de no creernos dueños de la verdad, dueños de la razón, y con la necesidad de imponérsela a otro, sino que entender de que el otro también puede tener parte de la verdad, parte de la razón, que puede tener una mirada distinta, y que en conjunto seamos capaces de poder volver a construir una comunidad. Yo creo que la fractura que se ha generado en nuestra sociedad es enorme, y yo creo que tenemos que volver a sentirnos parte de nosotros, de una misma comunidad, un mismo país, en que todos nos sentamos respetados, todos nos sentamos acogidos. Y por eso que a mí me parece que esto de la dignidad no solo se tiene que reclamar para sí, que es muy importante, sino que se tiene que reconocer también al otro, ¿ya? Esa dignidad. Y yo creo que ahí está probablemente el sentido más profundo de las movilizaciones que hemos vivido, que la gente se ha sentido atropellada en su dignidad,
permanentemente pisoteada. Esto no es solo un tema de más plata, menos plata, no es solo un tema de cuánto el PIB per cápita que vamos a destinar al gasto social. No, todo eso es muy importante, pero creo yo que al final esta verdadera revolución tiene un contenido también valórico que nos obliga a repensar la estructura de sociedad, no solo del modelo económico, sino que de sociedad que nos estamos dando. Y parte de esa dignidad, Fuad Chaín, estamos hablando con el presidente de la Democracia Cristiana, tiene que ver con participación, ¿no es cierto? La ceremonia de ayer marcó un hito que era difícil de pensar hace un par de meses. ¿Se queda con eso o se queda un poco preocupado por el discurso del presidente diciendo hacia dónde tendría que caminar este proceso de participación? Mire, yo creo que los ciudadanos se cansaron de ser objeto de decisión y quieren ser quieren ser sujetos de derecho, quieren ser protagonistas. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Que creo que el gran hito histórico con este proceso constituyente es que por primera vez en la historia de nuestro país, los ciudadanos no van a tener una constitución impuesta, sino que va a tener una constitución donde ellos van a ser protagonistas, donde la política le devuelve el poder a el soberano, a quien tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, el poder constituyente originario, que es el pueblo. Y le dice, bueno, ustedes decidan si quieren o no una nueva constitución. Los ciudadanos decían cuál es el mecanismo, ustedes dicen quiénes nos van a representar para poder proponerle un texto y después ustedes deciden si está de acuerdo o no en un plebiscito ratificatorio. Ese es el gran mérito, que aquí hay una hoja en blanco donde se le transfiere el poder a los ciudadanos. Por eso me pareció a mí desatinado, desubicado el discurso del presidente. Yo creo que él tiene todo el derecho a tener una opinión, pero lo que no tiene derecho es a pretender pautear este proceso en un momento en que el gran mérito, el gran elemento diferenciador en la historia es decirle a los ciudadanos, ¿no es cierto?, ustedes van a ser los protagonistas. Entonces, ¿para qué tratar de llevarse la pelota para la casa, para tratar de robarle protagonismo a los ciudadanos que en esta oportunidad tendrán que ser ellos los principales actores para la elaboración de una nueva constitución? Entonces me pareció... ¿Es una señal de desconfianza con la participación social? ¿De alguna forma? ¿Así lo lee usted? Mire, yo creo que es una señal de que el presidente todavía no es capaz de entender lo que está pasando, y lo digo lamentablemente porque eso es parte del problema, ¿no es cierto? No lee ni la profundidad, ni la dimensión, ni la naturaleza de la crisis, y que siempre quiere ganar. Yo creo que en esto, el que quiera ganar, el que quiera ser el jovencito de la película en esto, yo creo que se equivoca. Yo creo que este es el momento, como te digo, más bien de la humildad, de acompañar. Eso no significa que no tengamos que ejercer nuestra responsabilidad, y creo que de la política, si en algo hemos sido responsables, en aprovechar esta coyuntura para generar este camino, y tenemos que ser responsables también para poder generar este pacto económico y social que genere las correcciones al modelo. Todas esas tareas están pendientes y tenemos que sacarlas con sentido de urgencia, pero no podemos pretender abrir un proceso constituyente y el mismo día en que se firma el decreto tratar de pautear las conclusiones de ese proceso. Eso a mí me parece que es no entender lo que está ocurriendo y pretender un protagonismo que no nos corresponde tener de ahora en adelante. Eso te iba a preguntar, Fuad, ¿puede ser un anticipo, una sinopsis de lo que viviremos de aquí al 26 de abril, un poco con lo que está pensando Chile Vamos? Bueno, yo no sé lo que está pensando Chile Vamos, porque mire, la UDI ya... ¿A usted lo saludó ayer Jacqueline Van Rieselbergher, por ejemplo? Me saludó. Yo fue de los afortunados. Me miró y dudó. Yo la vi como que dudó, pero después me saludó. Fue privilegiado. Pero puede ser una sinopsis realmente un poco lo que el discurso del presidente ayer. Y sobre todo tomando en cuenta, perdón que me meta con eso, pero sobre todo tomando en cuenta que va a haber, una vez realizado el proceso, va a haber otro plebiscito donde uno va a tener que volver a decir si las conclusiones las comparte o no las comparte, porque la señal, a mí me parece, esto es una opinión personal, pero me parece que lo más preocupante de la señal del discurso ayer del presidente es dejar abierta esa puertecita si no va por este lado, no sé qué voy a hacer en el plebiscito final. Bueno, pero en eso, como ciudadano está en su derecho. El problema, como presidente de la República, a mí me parece que él deberá más bien jugar un rol más neutro en eso. Mire, aquí creo que es bueno que se haga pedagogía, es bueno que se entienda por qué, y creo que de la campaña y la franja para el plebiscito del 26 tiene que ser muy pedagógico, es decir, más que simplemente eslogan, muy pedagógico, es decir, mire, ¿por qué es importante una nueva constitución?
¿Por qué es importante que esta nueva constitución sea a través de una convención 100% elegida, es decir, una asamblea constituyente? ¿Cuáles son los temas que hay que tratar de promover o cambiar o que no estén en la nueva constitución y qué cosas sí deberían estar? Yo creo que eso es parte de la necesaria pedagogía cívico-constitucional que hay que hacer. En esa, perdón que lo interrumpa un segundo nada más, en esa pedagogía es súper importante porque lo hemos conversado con mucha gente acá y cuando uno habla con la gente en la calle se da cuenta que hay un error de concepto. El rol de esa asamblea o convención o como se llame es justamente lo que dice usted, analizar cuáles son los temas que debieran estar en la Constitución, de qué manera debieran estar, pero hay mucha gente que cree que la Asamblea va a escribir la Constitución, entonces dice, pero ¿cómo van a llamar a tal persona que no tiene idea de leyes para que participe de la Asamblea si después no va a poder escribir la Constitución? No son los llamados a escribir la Constitución técnicamente los integrantes de la Asamblea. No, va a haber una secretaría técnica, las definiciones, la base de la Asamblea, hay una secretaría técnica y después se van aprobando los textos que se van a proponer. Ya se propone un texto, se propone una nueva constitución. Esto, y yo lo quiero decir también para los que tienen muchos temores, porque aquí también hay una campaña del temor, por eso es que es importante la pedagogía. Yo otro día me reuní con un grupo de pequeños y medianos empresarios, y muchos también tenían cierto temor, porque se dice, no, que esto es un salto al vacío, que aquí la verdad que nada de eso es así. Creo que el límite que se le coloca a esta asamblea, donde no puede, ¿no es cierto?, ejercer facultades que estén en otros órganos, que el único mandato es proponer este texto constitucional, en que hay un límite desde el punto de vista del contenido, o sea, vamos a seguir siendo una república, no vamos a pasar a ser una monarquía, ¿no es cierto?, y democrática, con un régimen democrático. Luego, que no vamos a revisar las sentencias judiciales, que es un principio de cosas jugadas, y lo otro que es muy importante tiene que ver con tratados internacionales. Ahí están los tratados, ¿no es cierto?, que dicen de relación con la Convención de los Derechos Humanos, tienen que ver con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, hay un conjunto de tratados internacionales que establecen derechos fundamentales que están ratificados por Chile, que están vigentes y que por cierto que van a tener plena vigencia, y eso a mi juicio da un marco de garantía, de seguridad, que esto no es un salto al vacío, ¿ya? Y que en definitiva podemos tener una constitución política que nos representa a todos. A mí no me preocupa el tema de los 2/3, porque si fuese sobre un texto que ya existe, claro, con 1/3 yo veto y me quedo con el texto actual, pero como hay una hoja en blanco, nos obliga a ponernos de acuerdo y que esta constitución no sea la imposición de una mayoría relativa a una minoría relevante, sino que efectivamente sea lo que son todas las constituciones del mundo, un pacto, un acuerdo. Probablemente esta constitución va a ser mucho más breve desde el punto de vista de su extensión que la actual. Vamos a tener una constitución, como se llama, mínima. ¿Por qué? Porque, claro, con un quórum de 2/3, lo más probable es que tengamos un texto mínimo, pero sí que establezca las grandes definiciones, las instituciones más importantes, el catálogo de derechos en que estamos todos de acuerdo, que va a garantizar esa constitución política, el conjunto de principios que nos van a regir y las principales normas. Y yo creo que todos los países modernos, efectivamente, han optado por constituciones de esta naturaleza. Yo no le tengo ningún miedo, no hay que tenerle miedo a la participación, no hay que tenerle miedo a la gente, y no hay que tenerle miedo a que el día de mañana, ¿no es cierto?, después se tengan que ratificar este texto. Yo soy un optimista, espero que saquemos las normas y estoy convencido que así va a ser, ya se aprobó en la Cámara y que salga al Senado para garantizar paridad, representación garantizada con pueblos indígenas y que también puedan estar los independientes, porque esta convención tiene que ser una fotografía lo más real posible de la realidad político, económico y social de nuestro país. Fuad, a propósito de eso, de lo que sea una fotografía de lo más real y justo de nuestro país, viene la campaña. ¿Cómo se va a organizar la campaña? ¿Quién va a liderar la campaña? La gente, yo creo que hay un liderazgo de la gente que firmó este acuerdo, pero finalmente se incluirá el Partido Comunista, no se incluirá el Partido Comunista, cómo se van a incluir los independientes, cómo se va a representar la paridad de género, una serie de cosas que son muy importantes en la campaña. ¿Ya están pensando en eso? Sí, mira, nosotros tomamos una definición, ya le pedimos a la vicepresidenta Carmen Frey que encabece esto con un conjunto de gente joven que se está sumando. ¿Por qué? Porque también tiene una carga muy simbólica. Recordemos que el presidente Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, tuvo un discurso histórico, tremendamente emotivo en el Teatro Caupolicán, cuando fue el orador principal en esa convocatoria para oponerse a la Constitución del 80. Y ahí él llamó a una asamblea constituyente, él proponía una asamblea constituyente.
ese discurso le costó la vida, fue la sentencia de muerte del presidente Frey. Después, por ese discurso se ordenó asesinarlo por parte de los agentes del Estado, como ya está ratificado en la sentencia del juez Madrid. Entonces, para nosotros, alguien que luchó tanto como por la verdad del asesinato del presidente Frey, creo yo que en las circunstancias además que ocurrió, creo que tiene un liderazgo político y moral también muy importante como para poder asumir esta tarea con mucha gente joven, y vamos a sumar independientes. Y yo creo que el desde es que efectivamente todas las fuerzas políticas que estamos por el apruebo y que firmamos el acuerdo del día 11, seamos capaces de hacer una campaña no solo unitaria, sino que integradora, donde estén efectivamente los independientes, donde estén nuestros pueblos indígenas, donde estén las mujeres muy representadas desde la campaña, porque creo que eso también tiene que ver con lo que simboliza este proceso y por lo que hemos luchado nosotros para poder darnos una nueva democracia. Esta crisis que movió no solo económica y social, una crisis institucional, y por eso es que necesitamos una nueva democracia para recuperar la confianza, el prestigio, la legitimidad, el vigor de nuestras instituciones para poder procesar los conflictos, y no como ocurrió hoy día, en que parte del problema es que nuestras instituciones, no solo las políticas, ve lo que ocurre en Carabineros, en el Ejército, en la Iglesia Católica como institución moral, bueno, estamos absolutamente debilitados para poder procesar una crisis, y eso hace que una crisis social estuvo a punto de llevarse a la democracia, y esto no puede volver a ocurrir. Es una nueva democracia para poder también ir generando un nuevo modelo con nuevos paradigmas de desarrollo, un modelo de desarrollo no solo de economía social de mercado, sino que también ambientalmente sustentable, un modelo de desarrollo donde la economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía, como lo hemos dicho nosotros. Y creo que eso se empieza a dibujar desde la Constitución, que no va a resolver todos los problemas, pero sí puede permitir, ¿no es cierto?, sacar ciertas amarras, ciertos candados que hoy día te impiden efectivamente ir cambiando el modelo. Si Jaime Guzmán fue muy inteligente cuando dijo que la Constitución les permitía que independientemente de quien ganara las elecciones, las cosas no iban a ser demasiado distintas. Bueno, hoy día esto colapsó y llegó el momento en que las cosas sí sean distintas. Fuad, quería preguntarle respecto del manejo que ha tenido el intendente de Santiago en estas últimas semanas, y esto del copamiento en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como se le menciona hoy en día. ¿Les parece efectivo este nuevo método? ¿Los acerca un poco a que las manifestaciones se disuelvan? ¿Ustedes sienten en la oposición o en la democracia cristiana que este método sigue alentando un poco la violencia? Bueno, vimos el viernes pasado cómo fue atropellado un joven. Se habla incluso de una acusación constitucional contra el intendente Guevara. ¿Les parece o están cerca de aquello o no están de acuerdo? Lo primero es que nosotros creemos que hay dos cosas que son distintas. Una, el orden público, y otra, la paz social. El orden público efectivamente se impone y tiene que garantizarlo el gobierno, el Estado tiene que garantizar orden público. La paz social no se impone, la paz social se construye y tiene que ser sustentable y duradera, y para que ocurra eso tiene que hacerse sobre la base de la justicia social. Y creo que entonces, si queremos verdaderamente paz social, eso no se construye con más carabineros, ni con los militares, ni con una agenda solo de orden público. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Ya? Nosotros queremos paz social. Esa paz social entonces tiene que hacerse sobre la base de una agenda que todavía no vemos, de cambio mucho más profundo. Ahora, respecto a la estrategia puntual, a mí me parece además torpe. ¿Por qué torpe? Porque efectivamente yo transito todos los santos días por la Plaza Italia, y la verdad es que la semana pasada por primera vez habíamos vuelto a poder pasar la hora a las 6 de la tarde, volver a pasar por Plaza Italia antes de que hace una vuelta. En la mañana podías pasar, por la tarde ya no. Pero resulta que eso dura hasta el viernes, porque cuando anuncia esto que va a tener 1.000 carabineros ahí resguardando, lo que se genera es justamente una reacción que fue la que todos conocemos, y al final terminamos generando una crisis nuevamente desde el punto de vista de la violencia, de los desórdenes, de uno y otro lado, que es lo que no queremos. Entonces creo que es torpe, creo que claramente la estrategia para resolver las movilizaciones no es esa. Yo comparto que sería que establecer el orden público, pero con medidas que sean más inteligentes para poder enfrentarlo y para poder darle tranquilidad. Yo entiendo a la gente que vive ahí, está asfixiada, está agobiada, los que tienen locales comerciales. Conozco, digamos, comerciantes del sector que no van más, pero creo que cuando tú veas que
la violencia y las manifestaciones venían bajando en ese sector, ya se iba recuperando de alguna manera la tranquilidad del sector. Bueno, el anuncio de estas medidas lo que provocó fue un rebrote, y eso me parece políticamente torpe, y claramente creo que el gobierno todavía no es capaz de buscar la clave de cómo enfrentar el conflicto, y sigue dando palos de ciego, lamentablemente, y con un tema de derechos humanos que ya es incuestionable. El informe del INDH ayer, que se suma a lo de el alto comisionado de Naciones Unidas, Human Rights Watch, etcétera, la verdad es que esto ya es una realidad indesmentible, lo que ha ocurrido con violaciones graves, múltiples de derechos humanos, y bueno, y echado se fue hace rato, y estos hechos siguen ocurriendo. Y en ese sentido, por último, Fuad, la Democracia Cristiana es partidaria de revisar la continuidad del ministro Blumel, del general Rosas o del intendente Guevara. Mira, nosotros hemos dicho desde hace un buen tiempo, creo que el general Rosas no tiene control de lo que está ocurriendo, y yo sinceramente creo que está absolutamente desgastado el mando carabinero y tiene que dar un paso al costado. ¿Ya? Lo digo mucha claridad. El problema que tienen con eso es que no hay mucho donde echar mano, digamos, si todo el alto mando salió por todos los crisis de corrupción que hay. Yo creo que hay un problema muy serio, digamos, y que independientemente de quién esté ahí, creo que no se va a resolver el problema, pero creo que ya tiene que dar un paso al costado, y hace un rato el general Rosas, porque ha perdido credibilidad, liderazgo, mando, y eso es terrible en la situación en la que estamos viviendo. Y si sigue siendo blindado por el ministro del Interior, bueno, él se está poniendo en la primera línea de la responsabilidad política, ¿verdad? Y yo no soy partidario de andar anunciando acusaciones constitucionales a este y siniestra, porque tienen que ser la última radio, pero sí el ejercicio de facultades de fiscalización permanente por parte del Parlamento, y ojalá que ellos entiendan que lo de los derechos humanos no es una cosa aislada, que no hay que radicalizarlo. Me gustaría el gobierno haciéndose parte de todas las querellas que ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y tomando decisiones mucho más concretas, y no solo dedicándose, digamos, a lamentar y a veces a minimizar lo ocurrido. Gracias, Fuad Chavín, presidente de la Democracia Cristiana. Que sea una buena y una linda Nochebuena, y mañana una feliz Navidad. Un abrazo. Para ustedes también, pues un abrazo grande. Un abrazo, que esté bien. Saludos a toda su familia. Ahí está Fuad Chavín, el presidente de la Democracia Cristiana, analizando el momento político y social del país. Esta Navidad comparte en familia con Los Aldes. Ven y prueba el exquisito pan de Pascua de Los Aldes, con frutas confitadas, frutos secos y dulce membrillo. Podrás encontrar panes de Pascua recién horneados en cada una de nuestras 8 tiendas ubicadas en Las Condes y Vitacura. Si necesitas hacer un pedido, llama al 2495-0011 o escribe a info@losaldes.cl. Y este 4 de enero vive la experiencia Monster Energy Urban Challenge Santiago, un desafío extremo que reunirá velocidad, música en vivo, acrobacia y adrenalina junto a reconocidos deportistas, artistas y celebridades. ¿Dónde? En Mall Plaza Oeste, y entrada liberada. Inscríbete en mallplaza.cl. Sigue en nuestra página la pregunta del día: ¿qué debiera traernos el viejito Pascuera esta Navidad? Va ganando por paliza un nuevo técnico para la selección, 53%. Lo sigue un Big Data decente, 33%. Luego este disco dueto de Mon Laferte con Alberto Plaza, con un 8%. Y finalmente el Chile 4 es el menos votado. Me imagino en el escenario Alberto Plaza con Mon Laferte con las pechugas al aire. ¿Cuál de los dos? No, Mon Laferte. Con un texto escrito con Alberto Plaza. No te imagines cosas. Señores y señores, ya volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.